Y vamos con esos conceptos básicos, así cuando luego os hable de cosas vais a entender y os enseñe ejemplos, bueno, vais a entender un poco qué es y dónde viene. Vale, en primer lugar, ¿qué es el modelo LLM? Un modelo LLM son esos modelos que están detrás de la IA generativa. Cualquier modelo que utilicemos, ya sea Gemini, Cloud, ya sea GPT, Mistral, llama el que sea, se le llama modelo LLM, modelo de lenguaje largo, ¿vale? Long Language Model en inglés, de ahí las siglas. Y esto, bueno, pues esto en realidad eso es un modelo de Deep Learning evolucionado, basado en eso que os he dicho de Transformers. Lo que permite es tener esa parte de atención, ¿no? Esa parte de, bueno, centrarse en ese significado, en esa semántica del contexto de las frases para poder predecir de forma correcta y que incluso al final tú lo percibas como, bueno, pues como si razonases y demás, ¿vale? Estos modelos nosotros realmente no los vamos a construir desde cero. Nosotros vamos a utilizar los que ya existen y como mucho en ese nivel más alto, en esa parte de ingeniería del LLM, vamos a poder ajustarlos un poco con nuestros datos para un comportamiento específico. ¿Por qué? Porque son modelos, al menos hoy por hoy, son modelos muy grandes, son modelos muy costosos, son modelos muy pesados, que consumen muchísima energía, muchísima capacidad de computación y que son muy caros. De hecho, están teniendo problemas estas grandes empresas de LLM, como Anthropic o como OpenAI, para ser rentables, por todo lo que, por un lado, consumen estos modelos, tanto en el entrenamiento como luego lo que consumen cuando se les utiliza. ¿Vale? De ahí que OpenAI pues, vaya a poner publicidad en las versiones gratuitas y la más barata está la Go de 8 euros y demás, para intentar, pues un poco lo que le pasó a Spotify, ¿no? Que estaba también empezando a quebrar y demás, y empezaron a meter publicidad, también tenían problemas de servidores, pues un poco lo mismo, ¿no? Y al final estos modelos están preentrenados, ¿vale? Nosotros ya los tenemos preentrenados, los usamos ya preentrenados, es decir, ya han sido entrenados con un montón de documentos, de textos, de contenido que hay en Internet y son los que nosotros utilizamos, ¿vale? Y es básicamente dentro de esta parte de asistentes o dentro de los agentes, es esa parte central, ese núcleo, ese como cerebro, ¿no? Que al final pues tienes razonamiento lingüístico, ¿no? Luego, bueno, pues están formados por diferentes parámetros. Esta ruedita pues representa un modelo, nosotros vamos a poder seleccionar modelos de diferente tamaño. Un modelo que tenga un tamaño más grande va a funcionar mejor, pero va a ser más caro. Y esto importa, porque tanto si nosotros ejecutamos modelos de LLM, ¿vale? Que ya os puedo hablar de esta forma, en nuestro ordenador, como si los ejecutamos desde la API de OpenAI, de Cloud y demás, es decir, si los consultamos para utilizarlos, nos van a cobrar en base a tokens, ¿vale? Que los tokens son la unidad mínima en la que se dividen los textos, frases o palabras. Es decir, al final todas esas frases se tienen que dividir para que este modelo lo pueda procesar y se dividen en una unidad que se llama, que son tokens, ¿vale? Pueden ser caracteres, es decir, como letras, pueden ser lexemas o pueden ser partes definidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como sería este ejemplo, ¿no? Esto sería al final una tokenización, esto tenemos una frase y después de la tokenización, como esa división en tokens, pues se pueden tener estos tokens. En este caso es por palabras, en otros casos podría ser por letras o por partes, ¿vale? Bueno, pues al final estos modelos también, además del tamaño, que tiene muchos parámetros y va a ocupar más y nos van a cobrar más, también los tokens. Nosotros, si le metemos textos más largos, va a tener más tokens. Por tanto, o si ellos responden con un texto más largo, va a tener más tokens. Por tanto, nos van a cobrar más o menos en función de cuánto texto le metamos, ¿vale? Que ahí además, bueno, pues vienen otros parámetros como la ventana de contexto, que es cuánto contexto, que al final pues toda esa información que nosotros le damos es el límite que puede almacenar. Luego hay otro parámetro como la temperatura, que la temperatura pues nosotros se la podemos ajustar y podemos hacer que si la temperatura es 0 sea un modelo como que siempre responde lo mismo, ¿vale? Lo que se llamaría más determinista, y si la temperatura es más alta pues es más creativo. Y entonces aunque le hagas la misma pregunta te va a responder cosas diferentes, mientras que con la temperatura 0 te va a responder lo mismo, ¿vale? Esto también nosotros cuando hacemos agentes se lo podemos configurar. Entonces, fijaos que ya desde nosotros hablar con ChatGPT y que nos saque lo que quiera, en esta parte de los agentes ya nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta más partes de un modelo. Transformers ya lo hemos visto. Bueno, modelos fundacionales básicamente se le llaman a todos estos modelos LLM, pero los modelos fundacionales pues son aquellos modelos que nosotros vamos a utilizar, que son estos de los que os hablo, ¿no? Este Mistral, este Llama, bueno, GPT, Gemini, ¿vale? Se les llaman modelos fundacionales. Y estos modelos fundacionales pueden ser propietarios, es decir, pertenecen a empresas y nosotros no vamos a poder indagar en ese modelo. Sí que vamos a poder usarlo, pero no vamos a poder, digamos, descargarlo, toquetearlo por dentro ni nada, por así decirlo, ¿vale? Y luego estarían modelos abiertos, open source, de código libre,
que esos modelos sí que nosotros vamos a poder descargarlos, utilizarlos en nuestro ordenador si queremos para evitar dar información, bueno, pues confidencial, etcétera, y vamos a poder toquetear más con ellos, hacer ajustes, etcétera. El cómo estos modelos, por un lado, nos dan una respuesta, o por otro lado, en los agentes nosotros vamos a definir el comportamiento, ¿vale? Es decir, nosotros le vamos a decir cómo se puede comportar. Pues esto se le llama prompt engineering, ¿no? Que bueno, prompts, digamos que serían las instrucciones, y prompt engineering viene de todas las posibles técnicas que hay para mejorar estos prompts, que si habéis visto algunas de las píldoras previas, hablo de algunas, ¿vale? Y básicamente es que el cómo se comporte, que bueno, aquí tenéis algunas técnicas, ¿vale? De estas de prompt engineering. Básicamente, como nosotros le demos las instrucciones a este modelo, va a actuar de una forma u otra, nos va a responder mejor o nos va a responder peor. Entonces, estos prompts, que pueden ser prompts del sistema, que son estas instrucciones que nosotros le damos al modelo, o prompts de usuario, que es lo que nosotros le metemos, también lo vamos a poder ajustar. Y es importante, ¿vale? Es importante este prompt del sistema que le metemos dentro de nuestro agente, porque son esas instrucciones que nosotros le vamos a decir al modelo de, oye, compórtate así, con este tono. Cuando te pidan esto, te puedes conectar a estas herramientas. Cuando te pidan lo otro, te puedes coger información de este rack, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, tendríamos prompts normales, que sería el zero shot, que es un prompt simple. Luego le podemos meter el few shot, que son con ejemplos. Y entonces, si tú le metes a un prompt ejemplos, funciona mejor. Esto es una cadena de razonamiento. Nosotros le podemos meter razonamiento, de forma que no te suelte lo primero, sino que vaya razonando sobre sí mismo y que además vaya teniendo como unos pasos, el paso a paso, más una tarea y te puede dar respuestas mejores, ¿vale? Y luego, bueno, aquí en cosas más avanzadas, pues el RAG de lo que hemos hablado y, bueno, habría otras, pero con las básicas y el RAG ya es bastante, y el React Prompting, que esto es una combinación entre razonar y actuar, que este React Prompting es el que se utiliza mucho en los agentes, ¿no? Porque le podemos decir que razone sobre su respuesta y que además actúe pues conectándose a esos tools, que haga esto, que haga lo otro. Así un poco resumen, porque al final me voy deteniendo mucho en todo. Se nos va. Bueno, RAG, que esto ya lo he explicado antes, es lo que nosotros podemos es a estos agentes darles información nuestra, ¿vale? Información que no conocen, porque al final no es pública, de nuestro negocio, de nuestra empresa, de proyectos propios, de documentos por ahí más específicos y demás, para que antes de respondernos los consulte y nos dé una respuesta en base a eso, ¿vale? No en base a su conocimiento, no en base a inventarse cosas y alucinar, ¿vale? Porque cuando los modelos se inventan cosas, se les llama alucinaciones. O sea, técnicamente se les llama así. Y entonces ahí, digamos que si tú no se lo pides explícitamente, como que no son capaces de decirte eso, no lo sé. Para evitar esto, también el RAG funciona bastante bien. Tú le das documentos de un tema específico y entonces te responde en base a esos documentos y ese temario. Y luego tendríamos esa parte de automatizaciones o workflows, que no es lo mismo automatizaciones de IA, workflows de IA, que agentes de IA. La diferencia de ambos radica sobre todo en que una automatización, ¿vale? Un workflow tiene unas reglas definidas. Es decir, nosotros le vamos a dar el paso a paso. Por ejemplo, conéctate a Gmail. De conectarte a Gmail, lee el email, crea un nuevo email y vuelves a enviar a la misma persona. Eso es una automatización, un workflow, ¿vale? Y al meter un modelo que sea el que lea el mensaje y crea algo, pues entonces es IA, ¿vale? Pero es una serie de pasos definidos y no es lo mismo que un agente, porque nosotros estamos diciendo a qué se tiene que conectar, en qué orden, pero podemos poner también lógica, es decir, pues si el email dice esto, mándaselo a este correo, al departamento no sé qué, y si el email dice esto otro, mándaselo a tal, ¿vale? Esto sería, nosotros le damos la lógica y esto sería una automatización, un workflow. Y la diferencia con los agentes, ¿vale? Que esto no quiere decir que esté mal ni nada, es otra forma y también está solucionando mucho, pero para que entendáis la diferencia, porque por ahí hay muchos que a lo mejor están diciendo agente de IA con no sé qué, y no es un agente, es una automatización, un workflow. Un agente es aquel que de forma autónoma, como habíamos visto antes, se puede conectar a diferentes herramientas, pero tú no le das el orden, tú no le dices a cuál se tiene que conectar antes ni después ni nada, simplemente tú es como que le conectas y tiene a disposición muchos recursos o muchas cosas, como harías tú en tu trabajo, ¿no? Que puedes buscar aquí, allá, consultar esto y lo otro, y él decide, ¿vale? El agente, el modelo decide qué hacer, ¿vale? Es la diferencia entre automatizaciones o workflows y agentes de IA, que no es ni, que bueno, lo tenéis aquí también representado. Un workflow al final puedes meter por ahí pues un modelo LLM, ¿no? Pero al final el resto son una serie de pasos y un agente, el modelo, pues se conecta a muchas cosas y decide qué usar, decide a qué conectarse, dónde coger información y demás. Eso sí, tú le tienes que decir a qué se tiene que conectar, pero más que nada porque además le tienes que dar, digamos, las contraseñas, entre comillas, ¿no? Que sería, al final se conectan vía API, ¿vale? Que una API
es una conexión interna entre dos aplicaciones mediante un servidor, ¿vale? Es como una conexión directa, resumiéndolo mucho. Para poder conectarte con otra aplicación vía API necesitas como una clave, ¿vale? Una clave de esa API. Entonces nosotros le tendríamos que dar la clave de esa API para decirle, oye, si necesitas conectarte a esta herramienta, usa esto, porque si no, no se pueden conectar. Y aplicaciones LLM. ¿Qué es esto? Mientras que lo otro son, bueno, pues son agentes que al final pueden automatizar tareas, una aplicación LLM lo que hace es que tiene como un frontend, ¿no? Es decir, ChatGPT, por ejemplo, es una aplicación LLM. Es un chat que le consultas a un modelo. Midjourney es otra aplicación LLM, es un chat que te genera imágenes. Todo esto al final son aplicaciones LLM, ¿vale? Entonces, no es exactamente lo mismo que la gente podría ser un tipo, o sea, sería como un subtipo de aplicación del LLM. Y para diseñar, para construir todos estos agentes y demás, bueno, hay diferentes herramientas, diferentes piezas. En esa parte de modelos fundacionales de estos LLM, tendríamos, pues eso que os he dicho, ¿no? Modelos propietarios como OpenAI, Google y Anthropic, que serían los modelos de GPT, Gemini o Cloud, que son a los cuales nos podemos conectar vía API, les vamos a pagar por cada consulta, por esos tokens y demás. Aunque, bueno, Gemini tiene parte gratuita y luego también se puede acceder a estos con otra aplicación que os diré que tiene también una parte gratuita, ¿vale? O modelos open source, que estos modelos nosotros los podemos ejecutar en nuestro ordenador o en cualquier servidor. Entonces, nosotros aquí no tenemos que pagar. En nuestro ordenador se ejecuta, el servidor pagamos del servidor. Si lo utilizamos y se ejecuta dentro de la nube, pagamos lo que cuesta la nube, ¿vale? Pero no pagamos en sí como pagamos a estas empresas que pagamos por cada petición. Entonces, también hay otro abanico de modelos, que son estos modelos abiertos, que podemos, digamos, hacer más cosas. Estos serían los modelos a los que podemos conectar para crear nuestro agente, para ese núcleo, ¿vale? Pero luego necesitamos entornos donde podamos crear nuestro agente. Entonces, entornos donde no necesitamos programar, en el nivel más bajo estarían herramientas como Make y Zapier, que quizá a lo mejor alguno os suene, si venís sobre todo a lo mejor del marketing, de automatizaciones y demás. Estas herramientas que nacieron eso como automatizaciones, tú sin programar ni nada ponías una serie de pasos para automatizar algo, por lo que os he dicho, ¿no? Recibe un email, este email coges el destinatario, lo metes a un Google Sheets, coges el asunto, coges el cuerpo, tal, ¿vale? Al final una serie de pasos. Pues lo que han hecho ha sido, vale, vamos a conectar en nuestros flujos modelos LLM, vamos a permitir que la gente conecte modelos LLM. Y entonces lo están haciendo bastante bien, porque claro, en un flujo que antes era automatizado pero no era personalizable, ahora con un modelo LLM ya sí que tiene esa capa de personalización, ¿vale? Además están empezando a meter agentes, pero a mí como agentes no me gusta tanto porque están muy limitados y demás. Y para eso prefiero otras herramientas como N8N o Flowwise, ¿vale? N8N, digamos que es la más versátil, tiene un montón de conexiones, viene también de las automatizaciones, pero tiene mucha más personalización y puedes crear agentes de un mayor nivel de lo que puedes hacerlo con estas, ¿vale? Puedes crear tanto automatizaciones como agentes. Y luego Flowwise, que también es sin programar, que puedes personalizar mucho más todo lo que puedes hacer con el agente, pero sí que a lo mejor requiere un poquito más de entendimiento del propio agente en sí. ¿Vale? Y luego, bueno, pues puedes coger también con Python, que es un lenguaje de programación, pues puedes coger frameworks para crear estos agentes, todo con código y hacer tus propias aplicaciones, agentes de una forma más escalable. Esto es un poco eso, fundamentos, ecosistema y demás.